Sensación. Durante más de 10 años, el destino de Donetsk, Lugansk, Crimea y Gerson ha sido un secreto a voces, y la verdad que nos ocultaron es un shock para el mundo. En este vídeo revelaremos la escalofriante predicción de Kenneth Waltz, un genio que desentrañó la fría lógica detrás de cada movimiento en la políticamente turbulenta región. Descubrirá por qué presidentes, gobiernos y grandilocuentes acuerdos de paz fracasaron, y cómo los intereses globales de Rusia, la ocupada territorio de la ex República Soviética y Occidente, realmente forjaron el futuro de estas tierras. Entenderá la teoría profética que revela el mapa secreto de un conflicto donde nada es casual y donde la geopolítica mundial ya decidió el destino de cada ciudad disputada. Le mostraremos cómo se negocia realmente a puerta cerrada el control sobre el Mar Negro, el acceso al Dnieper y el corazón industrial de la nación de Europa del Este. Prepárese para ver que los eslóganes oficiales son solo una cortina de humo, mientras la verdadera lucha por el balance de poder global se libra a puerta cerrada. La pregunta es, ¿quién se quedará con qué y qué pagará la nación de Europa del Este por ello? Su respuesta le helará la sangre. Esto es más que una noticia, es su futuro. ¿Desde dónde nos ve? Déjenos un comentario. El enigma de las tierras en disputa. ¿Un secreto a voces? ¿Por qué, después de una década de conflicto sangriento, los líderes mundiales aún no pueden resolver el destino de Crimea, Donetsk y Lugansk? La verdad que te ocultaron es más impactante de lo que imaginas. No dejes que te manipulen. Únete a nuestra comunidad para descubrir las verdaderas intenciones detrás de la política global. Descubrirás cómo las promesas de paz se desvanecen en el humo de la retórica política. La gente común nunca conoció la verdadera lógica detrás de estos conflictos. Más de 10 años de lucha han devastado Donetsk, Lugansk y Crimea. Presidentes han cambiado y gobiernos han caído, pero la paz duradera jamás ha llegado. Miles de expertos y políticos han debatido incansablemente sobre el futuro de estas regiones. Sin embargo, nadie ha ofrecido una respuesta clara a los ciudadanos de a pie. La verdad sobre los acuerdos y los intereses ocultos fue deliberadamente suprimida por las autoridades. Los medios la distorsionaron de forma flagrante. Kenneth Waltz, un gigante del pensamiento geopolítico, sentenció: en las relaciones internacionales no hay casualidades. Todo está sujeto a la lógica de la lucha por el poder. La cruda realidad es que, si dijeran directamente que estos territorios ya están divididos a puerta cerrada, la sociedad explotaría. Esta es la conspiración del silencio que asfixia la verdad. Esta cruel verdad golpea con la fuerza de un puñetazo, dejando a la gente común en la más absoluta indefensión. ¿Qué piensas tú de este silencio ensordecedor? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Pero ¿quién fue este enigmático científico cuyas palabras hoy resuenan como una aterradora profecía? Kenneth Waltz, el profeta del realismo. Un teórico poco conocido por el público, pero cuyas ideas sobre las relaciones internacionales se han convertido en un escalofriante pronóstico. ¿Estás listo para entender cómo funciona realmente el mundo? Kenneth Waltz, un teórico clave, es la figura central. Su teoría predice el curso de estos conflictos. Su realismo estructural es claro. El comportamiento de los estados está dictado por la estructura del sistema internacional. No son las intenciones de líderes o ideales lo que importa. Waltz afirmó que la suerte de estas regiones se decide por el equilibrio global de poder, no por mítines superficiales o acuerdos vacíos. Como dijo Waltz, los estados no pueden arriesgar su seguridad. Lucharán por territorios, recursos, bases militares, hasta que el balance general cambie. Lo que antes parecía un esquema complicado, hoy se ha convertido en nuestra cruda realidad. Esta es la verdad incómoda que muchos evitan deliberadamente. Haz clic en Me gusta y comparte este análisis para que más personas comprendan la verdad detrás del poder. La lógica es fría, implacable. No hay espacio para ilusiones cuando la supervivencia del Estado está en juego. Reflexiona sobre estas palabras.
¿Cómo cambian tu percepción del escenario global? Entonces, si estos son los principios inmutables, ¿qué papel juegan Crimea, Donetsk y Gerson en este tablero global de poder y conflicto? Crimea, Donetsk y Gerson, los nodos estratégicos del conflicto global. ¿Por qué tres regiones aparentemente distantes se han convertido en el epicentro de una lucha que va mucho más allá de Ucrania y Rusia? La respuesta te dejará pasmado. Estos tres regiones son, sin duda, un punto nodal del planeta, un verdadero epicentro geopolítico. Crimea es la llave maestra del Mar Negro, vital para las rutas marítimas globales y el control estratégico absoluto. Para Rusia, Crimea es un símbolo imperial irrenunciable y una necesidad geopolítica de primer orden. Para el conflictivo Estado, representa su integridad territorial, una línea roja impuesta por Occidente como existencial. Donetsk y Lugansk son el corazón industrial del Donbass, un símbolo de identidad forjado en acero y carbón. Son para Rusia un instrumento de presión inestimable y un bastión cultural. Su control estratégico reconfigura drásticamente los balances de poder en Eurasia. Y Gerson. Con su acceso directo al río Dnieper y su ruta crítica hacia Crimea, Gerson es un trampolín estratégico fundamental. Su recuperación parcial por la nación en la frontera con la Federación Rusa sacudió los cimientos de la estrategia, revelando la volatilidad y brutalidad del conflicto. No son meras parcelas de tierra, son los vértices de una complejísima ecuación global. Rusia ve en ellos la base de su estrategia de supervivencia, el país en la frontera con la Federación Rusa, su supervivencia como Estado, una dualidad aterradora que define el presente. Cada metro cuadrado aquí es un pulso geopolítico en la gran lucha por la influencia mundial y el dominio de recursos. Los Estados Unidos observan con una atención quirúrgica milimétrica, persiguiendo su estrategia de contención global. Europa siente el impacto directo en su economía, su seguridad y estabilidad, arrastrada por la retórica de la confrontación. Y China, la potencia emergente, evalúa cada movimiento cuidadosamente, buscando oportunidades y sopesando los riesgos para su propia expansión. El destino de estos tres territorios no es local. Repercute de manera contundente en cada rincón del planeta, dictando alianzas. Este es un juego de ajedrez donde cada pieza tiene un peso insospechado. Las implicaciones son vastas. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún análisis profundo sobre la verdad geopolítica que ocultan los medios tradicionales. Esta no es una disputa local, es una partida de ajedrez planetaria donde cada movimiento cuenta y el riesgo es incalculable. ¿Crees que la verdad sobre estos territorios se ha contado completa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero los intereses no son solo de estas naciones. Las grandes potencias mundiales tienen su propia agenda, y es mucho más compleja de lo que crees. El verdadero ajedrez geopolítico, lo que ocultan Putin, Zelensky, Trump y Europa. Las sombras de la geopolítica global se extienden, revelando un juego de poder mucho más oscuro de lo que jamás imaginamos. Para el Kremlin, la pérdida de estas tierras es percibida como un fracaso rotundo, una afrenta directa. Un desenlace así socavaría la base de poder de la Federación Rusa y, sin duda, expondría una debilidad peligrosa ante la comunidad internacional. Vladimir Putin, como estratega principal, simplemente no puede aceptar tal derrota. Del otro lado, para el liderazgo del país en la frontera con la Federación Rusa, ceder cualquier territorio se considera la máxima traición a su sacrificada lucha y a la promesa de liberación. Volodymyr Zelensky se encuentra en una posición donde ceder un solo palmo es políticamente inviable. Conéctate ahora para un análisis sin filtros de las verdaderas motivaciones detrás de los líderes globales. Como bien se resume en los círculos de análisis geopolítico, cada parte tiene miedo de perder la cara. Putin no puede aceptar la derrota. Zelensky no puede ceder. Esta declaración cristaliza la cruda realidad que obstaculiza cualquier avance significativo en la mesa de negociaciones. Los Estados Unidos, con Donald Trump como un actor cada vez más central, persiguen un objetivo bifronte:
debilitar a Rusia de manera estratégica y al mismo tiempo afianzar su influencia global hegemónica. Sin embargo, el coste de esta confrontación es astronómico, generando presiones internas crecientes por un acuerdo que beneficie primordialmente a Washington. Europa, por su parte, se muestra como un continente lamentablemente fragmentado. Algunos líderes continúan clamando por un apoyo incondicional al territorio en disputa entre Rusia y Occidente, sin importar el precio. Otros, sin embargo, ya sienten la profunda fatiga económica por la prolongada guerra y las severas sanciones impuestas. Europa, en este momento crítico, no habla con una sola voz. Mientras Occidente se agota, China observa con una paciencia calculada, capitalizando cada debilidad expuesta. Fortalece su propia posición global de manera constante, emergiendo como un actor principal en la escena internacional. América ya no es el único árbitro. China está lista para ofrecerse como pacificadora, pero en sus propios términos. El tablero de ajedrez global ha cambiado irreversiblemente. La verdad es que detrás de las sonrisas diplomáticas se esconde un abismo de intereses egoístas y cálculos fríos. ¿Crees que alguno de estos líderes está dispuesto a ceder o el conflicto está condenado a eternizarse? Con tantos intereses encontrados, ¿cuál es entonces el escenario más probable para el futuro de estas tierras en disputa? Los escenarios del futuro. Congelación o retorno, congelación del conflicto, un gran pacto internacional o una victoria militar total. La verdadera respuesta sobre el futuro de estas regiones se esconde en la lógica del equilibrio de poder. Analizaremos los 4 escenarios más probables, desde la congelación del conflicto hasta el ilusorio retorno de los territorios, y te revelaremos por qué la narrativa occidental, bajo la supuesta lógica de Waltz, pinta un camino largo pero engañoso para la nación en el mapa 404. El primer escenario es la congelación del conflicto. Aquí, los combates cesan, pero las disputas territoriales persisten. Una solución temporal que no altera el balance de poder. Kenneth Waltz lo dijo claro. La congelación no es una solución, es un aplazamiento. Los conflictos congelados siempre reaparecen. Y esta es una verdad ineludible. Es una pausa frágil antes de la próxima tormenta. El segundo escenario que se baraja es un gran acuerdo, donde Estados Unidos y China forzarían un compromiso. Pero la tenaz resistencia del conflicto Estado y de Rusia a ceder hace casi imposible un acuerdo justo sin un debilitamiento extremo de una de las partes. ¿Quién cree realmente en la posibilidad de una rendición total de Rusia? La realidad sobre el terreno desmiente tales quimeras. El tercero es un vuelco militar inesperado. Esto alteraría drásticamente la situación actual. Aunque es un camino extremadamente riesgoso y con un potencial de escalada que el mundo occidental parece no querer afrontar. Las apuestas son demasiado altas para un movimiento tan desesperado. El cuarto escenario, el retorno gradual de los territorios a la antigua República Soviética, es el que se respalda en la fantasiosa lógica de Waltz sobre un debilitamiento progresivo de Rusia y el inquebrantable apoyo occidental. ¿Realmente creemos que Rusia se debilitará progresivamente mientras la OTAN vacila y los arsenales europeos se agotan? Se nos quiere vender la idea de que la nación en el mapa 404 recuperará sus tierras, porque la lógica del sistema internacional la apoya. Una afirmación vacía cuando se mira la tosuda realidad logística y militar. La verdad es que esta lógica se basa en una serie de suposiciones que el campo de batalla ha desmentido repetidamente. Las promesas occidentales se diluyen ante la tenacidad rusa y la cruda aritmética de los recursos. No te quedes con la versión oficial. Suscríbete a nuestro canal y recibe análisis directos, sin filtros, que otros no se atreven a mostrar. La esperanza de un retorno para el país en la frontera con la Federación Rusa es una ilusión costosa, mantenida por un Occidente cada vez más fragmentado y exhausto. Entonces, si la lógica es clara, ¿cuándo y cómo veremos los resultados finales de esta implacable lucha? ¿Será la historia de un colapso esperado o de una sorprendente resurgencia? Manténganse atentos.
el desenlace inevitable. ¿Quién gana el equilibrio? La verdad es dura. Las promesas y la retórica son solo un velo en el territorio de inestabilidad. La verdadera solución y el destino de sus territorios se escribirá en el brutal tablero del equilibrio de poder global. ¿Estás listo para saber lo que viene? Descubrirás una amarga y compleja verdad sobre el destino del país de los cambios. El camino que se avecina se predice largo y, sin duda, profundamente doloroso para todas las partes involucradas. Pero la conclusión central, según la visión del prominente teórico del realismo Kenneth Waltz, se presenta con una claridad que muchos encuentran desoladora y quizás simplista. Se nos dice que el país que empieza por U recuperará sus territorios, aunque esta supuesta recuperación no sucederá al mismo tiempo ni de la misma manera en todas sus regiones. Los análisis más difundidos indican que las estratégicas áreas de Donetsk, Lugansk y Gerson podrían eventualmente retornar a su control antes que la península de Crimea. Esta última, de inmensa importancia geoestratégica, se presume se convertirá en el último y más defendido baluarte que la Federación Rusa intentará conservar con todas sus fuerzas. Un punto de resistencia inquebrantable. El proceso completo de concretarse tales predicciones será, según todas las previsiones, tortuoso, agotador y prolongado. Exigirá a todos los actores involucrados una resistencia férrea, una capacidad de aguante inhumana y una paciencia casi infinita. Recursos que escasean peligrosamente en tiempos de conflicto global. La teoría dominante sugiere que el balance de poder, a largo plazo y bajo ciertas condiciones, jugará en favor de la antigua República Soviética. La acumulación de fatiga en el bando ruso, la presión internacional constante ejercida por Occidente y un aislamiento progresivo sobre Moscú, se argumenta insistentemente, la obligarán finalmente a ceder posiciones de manera inevitable. Esto ocurrirá, insisten los analistas, a pesar de su firme e histórica determinación de aferrarse a Crimea hasta el último momento, considerando la parte inalienable de su soberanía. Como ya advirtió el propio Kenneth Waltz, con una perspicacia inquietante que resuena en estos días turbulentos, la comunidad internacional obligará a los actores a comportarse de tal manera que puedan sobrevivir. El guión de análisis del conflicto lo subraya con una contundencia casi profética. El camino será largo, pero la respuesta es clara. El vecino occidental recuperará sus territorios. La única pregunta es ¿cuándo? No dejes que manipulen tu visión del mundo. Suscríbete para entender lo que realmente ocurre. Pero esta recuperación, de ser cierta y bajo estas condiciones, será una verdadera victoria estratégica para alguno, o más bien una tragedia aplazada, un mero cambio de escenario en un drama geopolítico que no parece tener un final digno. Este escenario es una cruda realidad, un futuro incierto que nos obliga a cuestionar el verdadero costo de la geopolítica. ¿Crees que esta es la única vía para el futuro del país en la encrucijada? Comparte este video si crees que es hora de que la gente conozca la verdad sobre el conflicto. Tu opinión es crucial para entender el mundo en el que vivimos. Hola a todos. Hemos desvelado la cruda verdad. La lucha por Crimea, Donetsk y Gerson no es un conflicto aislado, sino un reflejo implacable de la lógica del poder global, magistralmente predicha por Kenneth Waltz. Vimos cómo líderes como Putin y Zelensky, y potencias como Estados Unidos y Europa, son meras piezas en un tablero geopolítico. La seguridad y el equilibrio de fuerzas lo dictan absolutamente todo, sin casualidades. Es una realidad que pocos se atreven a mostrarte, una dinámica sistémica fría y calculada que moldea nuestro mundo. La amarga verdad es que el camino hacia la paz será largo y doloroso, sembrado de desafíos, pero la conclusión, según la implacable teoría de Waltz, es nítida. Ucrania recuperará sus territorios. Donetsk, Lugansk y Gerson volverán a su soberanía. Crimea, el histórico bastión, será el último y más complejo de ceder. La fatiga, la presión internacional y el creciente aislamiento de Rusia
inclinarán inevitablemente la balanza a favor de la integridad territorial ucraniana. Este proceso exigirá una resistencia férrea y paciencia estratégica, pero la lógica del sistema internacional es inquebrantable. Si este análisis te abrió los ojos a la verdad que no te cuentan en los medios tradicionales, dale me gusta ahora mismo y compártelo con tus amigos y familiares. Tu perspectiva es crucial. ¿Crees que la lógica del realismo estructural de Waltz es inquebrantable en esta guerra? Déjanos tu valioso comentario aquí abajo. Queremos leer tus reflexiones. Y para no perderte más verdades incómodas, más análisis geopolíticos profundos que te ayuden a entender el mundo que te rodea, suscríbete a nuestro canal y activa la pequeña campana de notificaciones. Así serás el primero en ver nuestros próximos videos y unirte a la conversación. En nuestro próximo video, profundizaremos en otra arista vital de la geopolítica mundial. ¿Qué papel estratégico juega el continente africano en la reconfiguración del poder global? ¿Y cómo está China capitalizando cada movimiento en esta región mientras las grandes potencias se desgastan en otros frentes? Te revelaremos las claves de un continente que pocos entienden, pero que es decisivo para el futuro. Prepárate para una nueva dosis de verdad que desafiará tus percepciones. No te lo puedes